empezar, felicitar a Víctor Clavijo, que el día 7 se casa. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra su mujer. Contra su mujer, claro. Podría no ser su mujer también. Vaya que es su novio. Exactamente. Y otra cosa, ya lo he dicho en anteriores entrevistas, que esta película, si se ha podido hacer, ha sido gracias una vez más a la colaboración casi desinteresada de un equipo técnico y artístico, que no es que hayan cobrado menos de lo que cobran, sino algunos ni han cobrado, como es el caso, por ejemplo, de Carlos Hipólito, el restaurante Lardi, que hemos estado 2 días dándole la lata. O sea que si esta película vale 100 y se ha hecho por 20, es gracias al esfuerzo de una serie de personas en cuya colaboración hubiera sido absolutamente imposible haber filmado la película. Creo que es una cosa que por muchas veces que las diga serán pocas, porque yo sé lo que significa ese esfuerzo. Y otra cosa, que ya que estáis aquí, que quiero aprovechar y lanzar una idea ahora que el cine está acabándose, y es que creo que ya ha llegado el momento de que el Museo del Prado de Madrid, entre otros, ponga una sala de cine, empezando a ver películas nuestras de Florian Rey, de Buñuel, etcétera, y luego naturalmente Albeguer, a Mizoguchi, etcétera, pero creo que lo tiene que hacer el Museo del Prado en primero, luego el Reina Sofía, luego el Thyssen, porque el cine evidentemente no puede desaparecer, y menos aún como hecho cultural, y tiene que estar en los museos. Y a partir de ahora lo que queráis. Lo del Museo del Prado, luego una idea maravillosa. Lo de que el cine se está acabando, luego discutimos, porque de eso ni hablar. Sí, hombre, yo la sensación que tengo y se nota es de tranquilidad total, porque la película normal es que fracase como fracasan todas. Entonces no tienes ninguna sensación de riesgo, de decir, joder, qué pena, a ver, nos van a decir que hoy es fiel. Nada, fallamos todos, eso está claro. Siempre una cosa, por favor, elevar el tono de voz para evitar pasar por los que retrasa todo mucho. Vosotros utilizar extensiones tan amables. Yo voy a salir porque tengo por el pluriempleo que hacer una cosa ahora. Sí. ¿Vas a otra rueda de prensa? Ahí sí que es gratis. ¿Va a otro pase de prensa? No, desgraciadamente no es otro pase de prensa. Es algo más aburrido y más peor, que es una cosa que se llama IVA, no sé si habéis oído hablar. Sí. Hasta el IBI, también hay IBI. La IBI también, sí, hay IBI, hay IVA, y vamos a tener IBON. Ya lo veréis que vamos a tener a IBON, pero no el nombre propio. Muchas gracias a todos una vez por estar aquí. Es vuestro turno. Sí, yo tengo una pregunta para vosotros. Si hace meses les escuché decir, anunciar que había tenido una idea, la iba a plantear con Eduardo Torres Dulce. Quería preguntar si desde el principio esa idea incluía a Holmes y a Jack el Destripador, o sencillamente lo primero que quería era reflejar el Madrid del 19, que es una fascinación muy antigua suya también. Bueno, ya lo he dicho antes, esto es una idea de hace el año 98, después de rodar El Abuelo, y paseando por la calle Génova con Eduardo Torres Dulce, que él sí que es un gran holmesiano. Yo solo soy aficionado a haber leído sus libros, pero él es de estos, es un socio de una sociedad importante de Holmes en Londres, que además estos creen de verdad que ha existido Sherlock Holmes, igual que en Baker Street hay souvenirs y la firma de Sherlock Holmes, una cosa que empiezas a quedarte un poco desconcertado. Y entonces yo le dije, oye, tú que eres tan holmesiano, que yo sepa, nunca he estado en España, nunca. Cuidado que hay lugares en el mundo donde ha estado Sherlock Holmes, pero aquí no. Y dijo, no, nunca he estado. Y digo, bueno, pues estaría bonito escribir una aventura. Y él es el que dijo, no, bueno, mejor hacer una película. Dijo, pero ya tengo una película de época, 1800 y pico y tal. Bueno, y había que buscar un motivo. Digo, el motivo es lo de menos, eso es lo que dice Hitchcock. El MacGuffin en esa época era Jack el Destripador, ¿no? Y nos traemos aquí los crímenes que había en Madrid, que había muchos, pues inventamos uno en los lavaderos del Manzanares y hechos con un cuchillo Bowie, como los hacía Jack the Ripper, y en ese Madrid pre-barogiano de la Busca. Y bueno, eso podría funcionar, ¿no? Pero eso sería el MacGuffin, lo de menos es el Jack el Destripador. Total, que luego, como habrás visto, se han hecho muchas películas de Jack el Destripador, se han hecho muchas de Sherlock Holmes, se han hecho series, porque ya no hay que pagar derechos. Los derechos han quedado libres, los de Conan Doyle. Y hace año y medio yo le dije, estaba dándole vueltas a aquello que pensamos hace tiempo, de hacer una película sobre Holmes aquí. Y bueno, el problema es cómo podríamos hacerlo, porque va a ser muy cara de presupuesto.
Pero bueno, ya te he dicho antes que hubo un milagro, planteamos la película, vimos lo que costaba, con lo que contábamos. Sin Televisión Española no hubiéramos podido hacerla, y le doy las gracias a Santiago una vez más, el director de televisión, y a Eva Cebrián. Sin Telemadrid tampoco, con lo cual se lo digo a Manolo Soriano, que son las dos ayudas que hemos tenido. Y la otra pata del trípode la hemos hecho nosotros, una gran parte han sido el equipo técnico y artístico, y otros nosotros, que como vos encontrás, ninguno de nosotros ha cobrado nada, ¿no? Y bueno, esa es la historia del milagro, porque esto es un milagro, como el de las bodas de Caná. Me decían ayer, hombre, y si la película va bien, como me decía Enrique González Macho ahora, bueno, en la boda de Caná, como ya sabéis, fue que Jesucristo transformó el agua en vino, pero si fuera bien sería que el vino de la Bella Sicilia, por lo menos. O sea, que eso es muy difícil. Entonces yo tengo la tranquilidad, como creo que tenemos todos, de que en esta época de crisis, pues, mira, ayer hablé yo con un amigo mío desde hace 25 años, que es David Geiler, que es productor ejecutivo de Prometheus, y me dijo que han hecho 6 veces menos de lo que esperaban hacer en España con Prometheus. Multiplícalo por el resto de Europa, y Prometheus, que ha costado mucho dinero, porque se ha perdido la costumbre de ir al cine. Yo por eso no creo que porque pongas un euro más o un euro menos, eso da igual, no es excusa para nosotros. Es que la gente ya no va al cine, el cine ya no es lo que era antes. El cine ahora es un supermercado, es una cosa de que está en la cocina. Tú antes ibas a un cine y era ir a una sala de cine, ahora vas a un lugar a 12 kilómetros de la ciudad, donde te compras una hamburguesa, donde te tomas un perrito caliente, donde te compras una corbata, y al final ves una película que forma parte de todo, de ese centro comercial. Y antes no, antes era el cine, no era un hecho audiovisual, era una película. Entonces, pues la cosa está muy mal, por eso yo creo que hay que inventarse otras fórmulas, y que nuestro querido ministro Ver, por lo menos, que vaya diciendo al Prado, habilítame una buenísima sala de cine, la mejor que haya en España, para empezar a poner películas y que no se pierda ni el patrimonio nuestro cultural del cine español, y que veamos a Dreyer y a Mizoguchi y a Chaplin y todo, como vamos a ver a Van Gogh. Pero me ha parecido que en la película también tocáis unos temas, digamos, muy actuales, ¿no? Especulación urbanística, corrupción política. No sé si era también la intención de... En absoluto, esto es que se pone luego. Yo conocí a un tipo que era un director italiano que se llamaba Vittorio Cotafavi, que había hecho aquí Los 100 Caballeros y luego hizo El Colón con Paco Raval, y él era un tipo muy inteligente, y el Cotafavi decía, todo se monta a posteriori. Tú ten en cuenta que cuando haces una película y te queda aburrida, entonces tú dices, yo estoy por el cine contemplativo, por una mirada sin prisa, relajada, tranquila. Si te sale divertida, dices, es que no hay nada mejor que la alegría, que la comedia. Si te sale fría, dices, es que esto es Bertolt Brecht, hay que hacerla distanciada, y buscando esa distancia. Todo eso se pone a posteriori. Tú haces una película y sale lo que sale. Evidentemente, nosotros quisimos hacer una película de Sherlock Holmes. Hombre, el mal, como dice, eso sí está en el diálogo, pues el mal es el eje de todos los tiempos, de este y de todos. Pero luego que Jack the Ripper se convierta en el ladrillo, pues evidentemente pues eso es un valor añadido ahora. Pero eso existía entonces, estaba Arturo Soria haciendo otro Madrid, y había otra Gran Vía en proyecto, pero la corrupción ha existido siempre. Yo de verdad, y a estas alturas, imagínate del metraje, yo quería hacer una película sin pretensiones, una película sencilla, normal, sin prisa, al ritmo que yo trabajo, que es un ritmo lento, evidentemente, pero no sería ridículo que yo cambiara a un señor que ha hecho Canción de Cuna o El Abuelo, que me pusiera la moda y hiciera una película con zoom y espectacular y un montaje picado y que los actores no tuvieran tiempo ni de mirarse. No, yo quería hacer esa historia más relajada, y a mí siempre me ha gustado, y con esto termino, las películas que no empiezan ni acaban. Melodía larga, que se vaya transformando en otra melodía, que esa se transforme a su vez en otra, gente que entra y que sale, que viene y que va, un poco lo que era Tío Vivo y lo que es esta película. Esta película acaba donde acaba, pero podía haber acabado antes o después. Empieza donde empieza, pero podía haber empezado en otro momento. Podía seguir y los personajes de España ir a visitar a los de Inglaterra, podían volver ellos. Es muy difícil. Yo
que sí me considero cinéfilo, cuando me dijeron en el ministerio que poníamos en la ficha, dije, pues no sé, porque no es una película de misterio, ni es un drama, ni es una comedia, ni es una comedia romántica. No sé muy bien lo que es esta película, pero descubrí entonces, si es verdad, y no es una butad, que no sé muy bien lo que es una película ya. No ya la mía, ninguna. No sé por qué cuando tú ves una película te comunicas con unas imágenes en movimiento y te hacen volver a tu infancia, o te proyectan un mundo que no conoces y que te gustaría conocer, o que te producen una intoxicación de sentimientos. No sé muy bien lo que es una película. Entonces, esta menos que nadie, y creo que lo he dicho con suficiente claridad, así que hablen ellos ahora, porque no sé muy bien lo que me vais a pedir. Continúa. Vamos, Enrique, cógelo tú. No, yo estoy naturalmente porque es una lección de todo, es una poesía absoluta. Coge el relevo. No, yo sí pregunto, pues voy a aquí. ¿De qué manera eliges a los actores principales, a Holmes y a Watson? ¿Cómo les ves? ¿Cómo les das el proyecto? ¿Qué es lo que te dicen ellos? ¿Por qué aceptan el papel? Vamos por partes, nunca mejor dicho. Como diría Jack Nicholson. Pues, verás. Este señor, que yo lo había visto en el viaje de Robert Ryland de Gracia Querejeta hace ya mucho tiempo, le volví a ver en una película que se llama Mal día para pescar, ¿no? Es una película uruguaya buenísima, pero buenísima, donde él está realmente excepcional. Y yo dije, pero además habla inglés, y es, puede ser, ¿cómo me dio inglés? Menudo actor, podría hacer un Holmes fantástico. Y dije, bueno, pues vamos a llamar a Gary Piquer. Y entonces se le llamó a Gary Piquer, que estaba en Sevilla, y se presentó más o menos con ese aspecto, con el pelo, pero yo ya le dije, he visto una película uruguaya, que en serio, si no la habéis visto, es una maravilla esa película. Y para el señor Watson yo quería alguien, no como el de los clásicos de Holmes y de Watson, que era gordito y con bigotito blanco, sino quería un tío atractivo, un buen actor con una buena voz, muy atractivo, que es la segunda vez que se casa, lo cual quiere decir que le gusta el mundo de la mujer, que entiende a la mujer y que se preocupa por ella. Entonces yo había visto a José Luis, y sobre todo ya últimamente en El ladrón de guante blanco, y me pareció que era el ideal, y le llamamos, incluso yo creo que antes que Adán, fue de los primeros que se llamaron en la película, y él estuvo fantástico, dijo, yo te lo hago encantado, y si quieres te hago también Holmes, ¿eh? Entonces yo creo que era lo más difícil, tener a alguien en España, en tu propio país, que pudiera hacer de Sherlock Holmes y del doctor John Watson, y que pudieran ser creíbles, que tú les pudieras poner un smoking o ropa inglesa, y que todo el mundo pensara que verdaderamente eran ellos, y eso es una labor de ellos. Hace muchos años yo leí ya que John Ford decía que no te quieres meter en líos, tú sigue el guión y dale todo a los actores, y efectivamente hay que darle a los intérpretes todo lo que es el plano, a los intérpretes hombres y mujeres, y no te metes en ningún lío, y eso es lo que yo he tratado de hacer una vez más. Pero trabajar con ellos es estupendo porque son muy buenos actores. Y te das cuenta de ellos además en la escena que tienen con este señor cuando hablan en inglés. Y es la única vez que yo en mi vida he acariciado lo que podría haber sido haber hecho cine en Hollywood. Porque es perfecto. Te das cuenta que Dios habla en inglés en cine. Es perfecto el inglés para el cine. Porque dice las frases exactas. No da rodeos como damos nosotros para explicar. Dice la frase perfecta. Entonces he tenido una suerte enorme con ellos dos. Y cuando la única pena que tuve al terminar la película, que ni siquiera se lo he dicho, es decir, qué pena, porque esto podía haber seguido, podríamos haber hecho otra aventura más en París o en algún otro sitio con ellos, haberse inventado alguna otra historia, porque son una pareja tan buena. A mí pocas veces yo me he emocionado en el cine, me he emocionado mucho con Macari y el Tú y Yo, y en una escena que yo tenía en Canción de Cuna, no por la película mía, sino por una mirada de Amparito Larrañaga. Pero luego, hacía muchos años que yo no me emocionaba cuando les he visto a estos señores el último día de rodaje hacer la última escena que me rodaron, cuando hablan de la amistad y se dicen uno a otro
querido Watson y querido Sherlock. Y ese es un momento que a mí me parece que estaría entre lo que a mí me gustaría más de lo que yo he hecho, porque es como la verdad a 24 fotogramas por segundo. Solo quiere decir que luego pasen cosas en la vida, a lo mejor estos señores se vuelven a enfadar un día o yo me enfado con ellos, eso nunca se sabe, pero eso está detenido en el tiempo y es lo que yo creo que está más cerca de lo que considero que es la amistad entre los hombres. Es un momento, para mí me parece estupendo. Entonces, trabajar con ellos es trabajar, pues, ¿cómo te diré yo? En un Rolls Royce. Es una película que no tenía esa potencia, pero sí tenía intérpretes que son un Rolls Royce. En ese sentido es como si hubiéramos atracado una fábrica en Detroit y hubiéramos sacado los mejores coches, los Sunbeam, los Packard y todos esos. Podía hacerlo extensivo a todos, porque es verdad que todos están maravillosos. Sí, dice que no quería meterse en líos, pero la verdad es que los seguidores de Sherlock Holmes, me consta, son como muy puristas, con lo cual a lo mejor las licencias que ha hecho, no sé si le ha llegado ya alguna percepción que Juan Mesiano se puede cabrear. No, hombre, se habrían cabreado más con Guy Ritchie, que les ha hecho hacer Kung Fu, ¿no? Pero, por cierto, que me encanta Guy Ritchie, que conste que la primera película suya me parece muy cerca de lo que yo entiendo por obra maestra, que nunca sé cómo se llama. No, esa es la segunda. Locket, Smoking Barrels. Esa me parece maravillosa. Pero entonces, si no se han enfadado mucho con él, yo no he cambiado nada. Yo he hecho con la mayor dignidad a los personajes, con el mayor respeto. Nunca hay nada que no se pueda ver en ningún país del mundo de estos dos personajes. O sea, que son verdaderamente dignos en todo momento. El que no lleve McFarlane, o que no lleve la lupa, o que no lleve la visera esta doble, la gorrita de visera, es porque yo he querido hacerlo más cercano y más de ahora. Y lo mismo el doctor con humor, y lo hemos sacado en su consulta, un hombre que no le importa interrumpir una cena para entender a una niña, no sé. Creo que los holmesianos, respetando lo que digan, no tienen muchos motivos de queja. Pero, vamos a ver, José Luis, usted que siempre cuida mucho la ambientación, vestuario y todo, yo he visto en la película dos cosas que me han resaltado. Cuando vienen ellos de París la primera vez, el tren nunca de París llegó a la estación de Delicias. Y luego, cuando se van, ya no se llama Delicias, se llama Colón. ¿Me quiero explicar? Goya, perdón, Goya. En Madrid en esa época solo había una estación que era la de Delicias, luego viniendo de París tenía que llegar de Delicias, no había otra posibilidad, no había otra estación. Luego se hizo la estación de Goya inmediatamente, que estaba donde está hoy la iglesia de la Almudena. Es una estación de Goya, que no tiene nada que ver, es otra estación que había en Madrid, la segunda estación. Luego viene la estación del Niño Jesús, que es la tercera estación que se hace. Luego viene la estación de Atocha, si no recuerdo mal, porque eso está bastante documentado. Entonces, en ese aspecto, el tren incluso está tan bien documentado que se para en Miranda de Ebro, que es donde estaba el cruce de todos los trenes en esa época. O sea que hasta se dice Miranda de Ebro, estamos esperando la vía. Eso es así. Incluso te puedo decir que es verdad, porque está hablado y hemos rodado en el Palacio del Ferrocarril y he tenido varias charlas con la gente del ferrocarril que nos han confirmado la estación de Goya. Bien, es verdad que casi nadie sabe que en Madrid hubo una estación que se llamaba Estación de Goya, pero es verdad que existió y estaba exactamente donde la iglesia de la Almudena. En una entrevista que le hicieron leí que a usted le gustaba Torrente. ¿Cree que Holmes y Torrente harían una buena pareja? No, creo que no. A mí me gusta Torrente porque tiene un tono que durante mucho tiempo lo ha usado Berlanga, por ejemplo en Nacional 3 o en algunas de sus comedias de la transición, porque es brillante, porque tiene mucho sentido del humor, porque tiene un ritmo tremendo en las películas de Segura y porque tengo todo el derecho del mundo que me guste. Es que no sé por qué fue el titular del periódico de que me gustaba Torrente, incluso el 4. El 4 es el que empieza muy brillantemente cuando le dice al Fari, hay un negro en la Casa Blanca, Fari, y no le limpia botas, ¿no? Yo reconozco el talento, evidentemente Santiago Segura tiene mucho talento, y no solo me gusta a mí, ya sé que Berlanga, y lo sé de verdad, lo hemos hablado muchas veces, era un fan suyo, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que ahora decir a lo mejor que, aparte que Torrente ha tenido unos éxitos brutales, no puede estar equivocada tampoco tanta gente, ¿no? Pero insisto, es muy brillante, tiene mucho talento, él como actor y como director y como escritor, y es un tipo valiente que hace el cine que quiere hacer. Yo quería